Y en ese sentido me gustaría un poco escuchar a Denison, ya ha expuesto el punto de vista, digamos, de Acera y del sector privado, un poco cómo la Comisión Nacional de Energía toma estos puntos y en qué están trabajando para poder mejorar tener, y digamos, y reconocer que nosotros estamos necesitando sistemas de almacenamiento para poder lograr la transición energética. Sí, bueno, estaba escuchando ahí atentamente a Juan Eduardo, a Cristian y a Darío. Me pareció bien interesante los puntos de vista, porque además son variados, digamos. Cada uno tocó desde una visión diferente el tema, ¿no es cierto? Ahí me quedó resonando lo que dice la analogía de Juan Eduardo respecto de las naves, ¿no? Efectivamente, pareciera ser que hay varias naves, ¿no es cierto?, que se dan a velocidades mucho más rápidas que como fue diseñado originalmente nuestra regulación. Y de hecho, yo creo que uno de los mejores ejemplos de eso es justamente la parte de distribución, que si bien es cierto no es materia de esta, o tan directamente materia de este panel o de este día de la SIGRE, da cuenta un poco de lo que dice Juan Eduardo, de 40 años con una regulación en la parte de distribución que no había sido tocada, ¿no? Estaba incólume, ¿no? Y justamente ahora se comenzó, digamos, una apertura más en serio a modificar esa ley hace algunos años y se ha visto lo dificultoso que es, ¿no es cierto? Entonces hay una complejidad ahí respecto de cómo cambiar aspectos legales relevantes, ¿no es cierto? Y en este sentido yo creo que efectivamente yo concuerdo con Juan Eduardo que hay que pasarse en algún momento a otro modelo. Lo que pasa es que también el regulador, no recuerdo bien el adjetivo que usaste, Juan Eduardo, creo que fue un regulador sabio, ¿no? Creo que fue sabio, ¿no? Un regulador sabio tiene que hacerse cargo de la nave grande que va a 100 y de la multiplicidad de naves que pueden ir a 150. Tiene que hacerse cargo del presente, del corto plazo, mediano y futuro, ¿no es cierto? Y por lo mismo es que efectivamente yo creo que hay que efectuar cambios legales probablemente en lo que dice relación con el mercado llamémosle mercado de energía potencia, ¿no? Que es como el mercado tradicional y que por lo demás sigue existiendo en muchas partes, incluso los países desarrollados continúan en esa lógica, pero por supuesto con paradigmas diferentes, con ópticas distintas. Ya han nombrado el tema de las bolsas u otros, digamos, que también puede ser mercado de costos declarados, señaló también Juan Eduardo. Entonces, efectivamente de eso sí hay que hacerse cargo. Yo tengo la impresión de que eso va a ser más temprano que tarde. De hecho, yo creo que debe comenzarse ese trabajo, porque así como se ha visto en distribución, un trabajo que se inicia el año 1, probablemente el trabajo legislativo va a salir el año 3, digamos. O sea, son procesos extensos los que se requieren para efectuar efectivamente cambios legales y estructurales, ¿no? Leyes cortas es más rápido, pero por eso se llaman cortos, ¿no? Pero cambios legales estructurales no es fácil hacerlo rápido, por lo mismo que hay que partirlo prontamente, digamos, ¿eh? Y nosotros al menos como comisión estamos pendientes de eso. De hecho, estamos partiendo hace poco un estudio, ¿no? Que lo adjudicamos hace poco respecto de la transición hacia mercados de oferta, es decir, o más que empezar, hacer un estudio probablemente tal, con evidencia más dura, digamos, internacional, más específica, para poder ver qué propuesta regulatoria, ¿no es cierto?, de cambio, por ejemplo, legal, podríamos hacer. Ustedes saben que la Comisión Nacional de Energía, al ser el organismo regulador, es el que propone toda la regulación también legal y reglamentaria, puede proponerle, digamos, y asesorar en esto al Ministerio, ¿no?, y al Presidente de la República. Entonces, estamos preparándonos para eso, entendemos que ese es un tema relevante. Pero por supuesto, como sabios reguladores tenemos que hacernos cargos también del día a día. Juan Eduardo lo sabe, estamos con una norma GNL en ciernes, ¿no es cierto? O sea, eso es el cortísimo plazo y lo otro es más bien el largo, mediano plazo. Tal vez no me gusta hablar de largo, porque largo suena como que esta cuestión va a estar en 10 años más. Yo creo que no aguanta 10 años más un cambio estructural. Tiene que ser antes, efectivamente. Ahora, respecto de lo que señalaba Cristian, quiero ir tratar de recorrer los comentarios que cada uno ha hecho, ¿no? Efectivamente, el mercado de servicios complementarios al que se refiere Cristian es un mercado que a uno le gustaría hacer ajuste, pero también hay que recordar que el mercado lleva 1 año y medio. Es un mercado nuevo en nuestro país y si bien es cierto la regulación
tiene que adaptarse, tiene que estar permanentemente monitoreando que lo estamos haciendo. También los agentes tienen que ir aprendiendo, ¿no? También hay un aprendizaje por medio por parte de los agentes, hay una disciplina de mercado por parte de los agentes que se tiene que ir dando, y yo tomo ahí las palabras de Cristian, porque efectivamente alguien por ahí dijo que no hay mejor argumento que la evidencia. Justamente en el monitoreo que hemos estado haciendo en conjunto con el Coordinador Eléctrico Nacional, es que hace poco modificamos parte, digamos, del mercado, de la asignación de remuneración de los servicios complementarios de reserva, ¿no? De reserva de potencia activa, justamente porque había una componente de riesgo que estaba alocada fuera de aquellos que la pueden controlar, que es la del costo de oportunidad que se remuneraba para efectos de algunos de estos servicios de control de frecuencia, ¿no? Y eso da cuenta que efectivamente estamos observando muy desde cerca la evolución de estos mercados, el aprendizaje de las compañías, y hemos hecho adecuaciones. Esa es una adecuación que lo que hace es justamente alocar el riesgo que los pueden controlar, y los riesgos que no pueden controlar quedan, digamos, por otro lado, y de hecho esos costos de oportunidad ahora se pagan, digamos, vía lateral, ¿no? Y respecto a lo que dice Darío, la verdad es que hizo un barrido bien interesante y bien profundo, ¿ah? por varios temas. ¿Ah? Efectivamente hay algunos aspectos de la regulación que todavía están restringidos por razones legales. Tú ahí hiciste un comentario de un artículo de la ley, ¿no es cierto? Hoy día un sistema de almacenamiento puro de una empresa pura no puede participar del mercado de potencia suficiencia, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Sin embargo, entendemos que, y de hecho varios estudios lo demuestran, que los sistemas de almacenamiento contribuyen, o más bien yo diría, modifican las condiciones de suficiencia del sistema eléctrico. Y en particular, en las horas de de mayor escasez de oferta, llamémosle, más que hablar de mayor demanda, porque hoy día con el renovable solar eso cambia un poco, ¿no? De mayor escasez de oferta, efectivamente el almacenamiento podría aportar de manera relevante en la potencia de suficiencia. Y modificar la suficiencia que aporta en todo el resto del sistema. Ustedes saben que el concepto de potencia de suficiencia es un concepto, digamos, dinámico, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hay almacenamientos o centrales de embalse, por ejemplo, que generan estas cualidades, ¿no? Que hacen que todos se comporten como un conjunto. Es decir, si uno aporta más a la suficiencia, otro aportará menos, ¿no? Un poco eso. Y efectivamente, para eso hay que hacer cambios legales, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un pie forzado que lo que dice es, bueno, la regulación te debe cambiar ya, pero ¿en qué? ¿En lo legal, en lo reglamentario, en lo normativo? Efectivamente, yo creo que hay que monitorearlo todo con sus plazos. Nosotros como comisión lo estamos haciendo. El reglamento de potencia, por ejemplo, bajo el marco legal existente, está haciendo todos los esfuerzos porque se puedan incorporar los efectos asociados a los almacenamientos en el reglamento. Y bueno, y ni hablar, en el sistema de transmisión todavía no ha habido ningún almacenamiento que se haya definido en un plan de expansión. Yo esperaría que eso se hiciera pronto, ojalá este año, ¿no? La verdad, hay una pega ahí que no hice, no fui a mirar si hay alguna propuesta de almacenamiento este año. Me imagino que sí, todos los años la ha habido, yo esperaría que sí. Y bueno, y la comisión, igual aunque no hayan propuestas, puede estudiarlos, digamos. Y a mí me encantaría poder ver cómo resolver ese problema, porque en la medida que se van dando las cosas también, uno va resolviendo. ¿Ah? La regulación no se puede colocar en todos los casos posibles, ojalá pudiera hacerlo, no tenemos la bola de cristal, y eso es bueno porque hace entretenida esta mega en la regulación también, y a mí me gustaría, como digo, que apareciera como parte del sistema de transmisión estos almacenamientos, y ver cómo los podemos desarrollar, ¿no es cierto? Eso, Aniela. Perfecto, perfecto. Bueno, ya también para un poco cerrar el panel, me gustaría hacer una pregunta para todos los participantes, que es cómo enfrentar un proceso de transición energética y cómo puede jugar un rol relevante el almacenamiento en todo esto. Y ahí me gustaría, no sé, tener una respuesta corta de cada uno de ustedes. Podemos comenzar por Juan Eduardo. Ok, no sé si se escucha mal, pero bueno, pido perdón nuevamente. Ahora mejoró, está mucho mejor ahora. Está perfecto. Vale, qué bueno, qué bueno. Mira, aquí tengo un poquito de elementos, pero creo que son relevantes y he tratado de resumir.
la transición energética evidentemente es un camino con incertidumbre y retos y también tiene grandes oportunidades. Ahora, necesitamos una adecuada gobernanza y una adecuada institucionalidad para que esta transición opere correctamente. Gobernanza e institucionalidad. ¿Y por qué? Porque van a haber, yo diría, muchas dificultades y se va a requerir mucho consenso. Ahora, para que podamos llegar a buenos consensos, tenemos que ser capaces de recuperar la capacidad de escucharnos y de reflexionar con estricto sentido profesional, con una mirada, ¿cierto?, en el sistema global, no con una mirada parcial para proteger solo ciertos segmentos del sistema. Tenemos que tener la mirada país, la mirada sistema. Para esto también es necesario usar objetividad, datos muy claros, rigor técnico en los indicadores y el análisis del comportamiento futuro del sistema lo más profesionalizado posible, ojalá con varias opiniones. Evaluar de forma clara y objetiva la competitividad y también la libre competencia, las dos cosas, y estructurar, ¿cierto?, los recursos de tal manera de que si hay dudas respecto a ejercicio de poder de mercado o libre competencia, eso se agencie adecuadamente con los recursos que corresponda y por quién corresponda, pero no tratar de parchar nuestro sistema sobre la base, ¿cierto?, de dudas respecto a comportamientos, imponiendo restricciones que son mucho más onerosas y mucho más caras para nuestro sistema eléctrico. Yo creo que es necesario, ¿cierto?, evitar costos que pueden derivar de una mala regulación y también tenemos que evitar costos no deseados futuros. Creo que es muy importante esa capacidad objetiva de diálogo y profesionalismo. Creo que esos son los elementos esenciales. Repito las dos últimas palabras, gobernanza e institucionalidad. Es clave para que la transición energética funcione adecuadamente. Juan Eduardo, y una pregunta en referencia a lo que mencionas de la gobernanza y la institucionalidad. ¿Qué puntos tú crees que faltan o podrían ser mejorados actualmente? Yo creo que uno esencial y que se debe cuestionar y es la independencia de las instituciones que hoy día tenemos en el sistema. Tener plena certeza de que tenemos un coordinador que es plenamente independiente, una Comisión Nacional de Energía que también se demuestre que es plenamente independiente y que no responde, ¿cierto?, a intereses de ciclos de gobierno, sino que responden a una estrategia de largo plazo, una política de Estado que tiene una mirada, ¿cierto?, en el horizonte que va más allá de los intereses de corto plazo. ¿Tú crees que, por ejemplo, faltan instituciones? O sea, yo he visto en otros países que hay instituciones, por ejemplo, a cargo de instituciones completas, con 400, 500 profesionales a cargo de la planificación de largo plazo, por ejemplo. Nosotros hoy día yo veo que tenemos una PELP, pero no veo una institución a cargo de la planificación energética a largo plazo. Y también he visto instituciones como bolsas o cámaras de comercialización de energía que en el fondo yo creo que también están faltando. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? A ver, respecto a estructurar más instituciones que se orienten a la planificación centralizada, no. Porque creo que eso es seguir trabajando en la nave grande que viaja a baja velocidad o que fue diseñada para viajar a baja velocidad, pero que ahora se quiere pasar de 5.000 a 100.000 kilómetros por hora. Eso no funciona. Mientras más personas tengamos haciendo planificación centralizada, más errores vamos a cometer. Lo que hay que hacer es confiar, ¿cierto?, en el mercado, descentralizarlo, dejar que las decisiones sean adoptadas por los privados. Repito, ahora son los proyectos más pequeños, se ejecutan con mayor frecuencia y por lo tanto los riesgos, los costos, los ingresos deben ser asumidos por cada uno de ellos de forma independiente, no sobre la base de recibir órdenes de un ente que centraliza todas las decisiones. Ahora, creo que es necesario reforzar en el coordinador algún cambio. En los mercados, como tú mencionas, a nivel internacional, sobre todo en los países desarrollados, tenemos operador independiente del sistema de la red, que es la operación física, pero también tenemos en paralelo un operador de mercado que vigila, ¿cierto?, las transacciones de carácter económico. Yo creo que en eso tampoco hemos crecido adecuadamente y por lo tanto podría ser conveniente conversar sobre ese tema.
Perfecto, gracias. Cristian, ¿cómo enfrentar un proceso de transición energética y cómo puede jugar un rol relevante el almacenamiento en todo esto? Bueno, sin duda alguna, el almacenamiento ya está acá hace rato y efectivamente el trabajo que se ha venido haciendo a nivel regulatorio, a través del Ministerio, a través de la Comisión, el coordinador también involucrado en hacer las correspondientes bajadas de los distintos reglamentos, es algo en el fondo que se requiere, se necesita. Estamos en un contexto de descarbonización. Se ha hablado también de todo lo que es hidrógeno verde, que esto lo vamos a conversar mañana, que también a nivel de almacenamiento energético es muy interesante, pero hay que entender las distintas ventanas de tiempo. Hoy día efectivamente estamos con desafíos de muy corto plazo, en que el almacenamiento más de corta duración es necesario, y sobre todo también por las características de nuestro sistema eléctrico, en el sentido de que tenemos la experiencia que nuestros proyectos de transmisión vienen bastante más atrás que los proyectos de generación, que se materializan en muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de parque eólico, fotovoltaico y eventualmente almacenamiento. Proyecto de almacenamiento interesante puede estar efectivamente sin problemas en un año ya construido y operando, y en ese sentido, de alguna forma, siempre está esta conversación o discusión de la transmisión con la generación, pero también a nivel de regulación, en el sentido de que, si bien ha mostrado mucha apertura para poder avanzar e incorporar nuevas tecnologías, también está este tema de que hay una percepción de que la regulación ha sido más reactiva que proactiva, en el sentido de poder viabilizar este tipo de tecnologías, que en el fondo llega a un determinado punto, lo hemos vivido con las renovables, ahora con el almacenamiento, en el cual tenemos que tratar de adelantarnos, anticiparnos un poco a lo que está ocurriendo en otros mercados en términos de avance tecnológico, en ese sentido, para poder incorporarlo y tener un poco una claridad en términos de las reglas del juego, para poder mantener también la neutralidad tecnológica en este tipo de procesos también que se llevan a cabo a nivel de mercado, ya sea en subastas públicas de energía, entre otros. Eso principalmente. Gracias, Cristian. Darío, ¿cómo enfrentar un proceso de transición energética y cómo puede jugar un rol relevante el almacenamiento en todo esto? A ver, yo creo que, o sea, lo primero es decir que, bueno, yo soy ingeniero eléctrico, no de la Universidad de Chile, sino que de la Universidad de Concepción. Y salí ya hace más de 20 años de la universidad. Y yo aprendí ingeniería eléctrica cuando, no solo en Chile, sino que en el mundo, dominaban los sistemas hidrotérmicos. Y eso implica que en general, no solo nuestra regulación, sino que nuestra tecnología y nuestro entendimiento y nuestra aproximación a todo esto se hizo en ese contexto. Y yo creo que lo primero y lo más difícil es tratar de ir deshacer los paradigmas técnicos. No significa con esto que todo lo que hayamos hecho antes está malo, al contrario, todo lo que se hizo antes se hizo en un cierto contexto. Sin embargo, tenemos que tratar de tener esta capacidad de poder entender bien el contexto en el cual se hicieron las cosas y proponiendo cambios regulatorios, técnicos, tecnológicos, para un contexto que hoy en día es diferente, ¿cierto? Hablamos en la mañana también de los temas de inercia. La inercia es importante en la operación del sistema eléctrico, y era sobre todo importante cuando teníamos sistemas y tecnologías que tenían ciertas demoras, ¿cierto?, en responder, los gobernadores de las máquinas sincrónicas. Por lo tanto, la energía contenida en la inercia apoyaba y apoya, y va a seguir apoyando un tiempo en la operación de los sistemas eléctricos. Sin embargo, es posible tener y operar sistemas eléctricos también con baja inercia. Se ha probado en sistemas descentralizados, en microredes, y poco a poco esa realidad tecnológica que funciona en escala menores, tenemos que ir viendo cómo se va transformando y trasladando tecnológicamente a sistemas que son cada vez más grandes y, por supuesto, más complejos. Por lo tanto, yo creo que el primer elemento para prepararse para la transición energética es tener esta capacidad de ver cuáles son esos paradigmas que damos por sentado y que eventualmente podría ser necesario que revisemos dado el contexto que cambia. Un segundo elemento es entender que Chile tiene una oportunidad como pocos países. En Chile, normalmente cuando hablamos de energías renovables, pensamos en energía eólica y energía solar, pero en el territorio nacional tenemos todas las formas de energía renovable disponibles.
tenemos por supuesto energía solar para fotovoltaica, pero tenemos un buen recurso para la concentración solar de potencia, tenemos un potencial geotérmico que no hemos explorado, tenemos una capacidad hidroeléctrica muy relevante que nos ha ayudado durante mucho tiempo, tenemos biomasa, etcétera, ¿ah? Y por lo tanto, tenemos que entender la energía renovable como un conjunto de soluciones tecnológicas más allá simplemente de la fotovoltaica y de la eólica. En este contexto, los sistemas de almacenamiento van a jugar un rol fundamental porque hay algo de lo que no nos podemos deshacer, es que tiene que existir este equilibrio de oferta y demanda. Y en la medida que esta oferta y la demanda, que también varía mucho, no estén balanceadas, nos va a producir un problema en la operación del sistema eléctrico, y es ahí donde los sistemas de almacenamiento, en toda su escala, ¿cierto?, de corto, mediano y de largo plazo, van a sin duda jugar un rol fundamental. Y un tercer elemento, yo quería suscribir lo que decía Juan Eduardo sobre que esto hay que hacerlo sin prisa pero sin pausa, digamos, ¿ah? En el fondo hay que hacerlo con el sentido de urgencia que corresponda. Es fundamental que avancemos en los análisis técnicos, en los análisis tecnológicos, en los análisis regulatorios, y que hagamos una transición como corresponda, porque tenemos una sola oportunidad para hacerlo bien. No nos podemos demorar, el cambio climático y estas cosas nos imponen barreras que son, y restricciones que son muy importantes, pero tenemos que tomarnos y hacer el esfuerzo de hacer análisis profundos sobre esta transición energética, que va a ser sin duda muy compleja, con muchas oportunidades. En Acera estamos realizando, con el apoyo de varias de nuestras empresas socias, un estudio que va en esta línea, que hemos denominado el estudio de transición energética, que es para determinar cuál puede ser una trayectoria razonable, que se haga cargo de la urgencia, pero que también nos permita contar con una energía limpia, segura y resiliente en el más breve plazo posible. Yo creo que esos tres elementos son absolutamente relevantes y fundamentales para contar con una transición energética bien hecha. Perfecto, perfecto. Antes, Denison, de cerrar contigo, la misma pregunta que le hice a los otros panelistas, hay una pregunta del público que la voy a dejar general, el que quiera tomarla, la agradezco. Pues ya. Si una empresa compra combustible y los almacena en cancha, no hay problema de ningún tipo. Si la misma empresa compra energía eléctrica para almacenar energía térmica en baterías de Carnot, comienzan a aparecer los mercados de servicios complementarios. Pero sigue siendo una central generadora. Sin embargo, si acumula energía hidroeléctrica implementando bombas centrífugas para suplir la falta de hidrología de los embalses existentes con motores sincrónicos que aportan inercia, no solamente aparecen los servicios complementarios, sino que también dejan de ser generadoras y pasan a ser broker. ¿Estas paradojas no se pueden simplificar? La pregunta es de Carlos During. Sí, la verdad yo no sé si entiendo bien la pregunta, ¿eh? Tiene hartos recovecos, ¿eh? Yo lo que entiendo, digamos, que pareciera ser que por el tema de la multifuncionalidad que pueden prestar, digamos, una infraestructura X, ¿no es cierto? Una central generadora, empiezan a aparecer las dudas de, bueno, soy un generador, soy una empresa que arbitra, presto servicios complementarios. Bueno, yo creo que lo dijo un poco Pedro hace un rato atrás cuando señaló a Nikola Tesla, ¿no? Es decir, ya desde el origen una central generadora tipo sincrónica, ¿no? Es capaz de, mediante conversión electromecánica de la energía, ser motor o ser generador, ¿no es cierto?, dependiendo de las condiciones. Y si a eso le agregamos, como digo, la prestación de servicios de seguridad, como son los servicios complementarios, lo puede tener todo. Yo no veo tantas paradojas, ¿eh? Yo creo que si la persona que pregunta ve algún problema, digamos, en la regulación, podría, yo estoy dispuesto, digamos, a atenderlo en la comisión para que lo conversemos con más detalle. Yo lo que veo es que en función del servicio que va prestando, estos pueden
pueden ser compatibles. Lo que pasa es que esa compatibilidad efectivamente no es simple. Yo algo comenté respecto de la regulación de transmisión, por ejemplo. A mí me gustaría que empezaran a aparecer esos sistemas justamente porque creo que va a ser complejo, pero un desafío interesante de ver cómo se puede hacer compatible un sistema de almacenamiento en transmisión que eventualmente pueda construirse más grande que lo que se requiere y se necesita para transmisión, y con eso aportar también servicios complementarios. Yo creo que eso va a ser también interesante. Yo rescato dos cosas de la pregunta ahí, muy simple. Yo creo que uno, a lo mejor me equivoco en lo que voy a decir, pero creo que puede ir en línea. Uno es que se debe cumplir un principio esencial, y es que aquellos que presten a futuro servicios de arbitraje por energía o servicios complementarios o aseguren potencia, etcétera, lo relevante es que no tengan duplicidad de ingresos, que no vendan dos veces el mismo activo. Yo creo que ese es un principio esencial y hay que buscar el mecanismo para que eso no ocurra. Y lo segundo, también por la complejidad, ¿cierto?, de los multiservicios que puede prestar un mismo activo, es tratar de evitar de que exista un ejercicio de poder de mercado. Yo creo que también ahí tenemos que especializar más a nuestra gente de la unidad de monitoreo de competencia para efectos de que vigile adecuadamente ese tipo de potenciales actividades. Sí, perfecto. Fundamental lo que mencionaste, el tema de los ingresos. Creo que está súper bien respondida la respuesta, Carlos, y hay una siguiente pregunta, dice, de Ilian o Lilian López. Quisiera saber su opinión sobre la respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles frente a la entrada de hidrógeno. ¿Tendrá personal para el seguimiento del mercado? Sí, yo la verdad no sé bien a qué se refiere, porque es una pregunta para la SECO, ¿no? Si entendí bien la pregunta, creo. A ver, hay una respuesta de la SEC frente a la entrada del hidrógeno. Respuesta de la SEC. No, yo al menos desconozco eso, ¿eh? Hablo algo de monitoreo, ¿no? O de seguimiento del mercado. Tendría personal para seguimiento del mercado. La verdad es que eso habría que preguntárselo a la superintendencia, creo yo, ¿no? Perfecto. Denison, entonces para cerrar, ¿cómo enfrentar un proceso de transición energética y cómo puede jugar un rol relevante en los sistemas de almacenamiento en todo esto? Sí, mira, yo tengo la impresión, y creo que este panel muestra de ello, digamos, de que aquí hay muchos frentes, ¿no? Esto es como cuando uno tiene una casa que no es cuadrada, sino que es un polígono, ¿no? Tiene muchos lados, ¿no? Tiene muchas aristas, y por lo tanto yo creo que es fundamental en esta transición que ya todos sabemos que está acá, ¿no? Que ya partió, el poder conversar, ¿eh? Yo ahí tomo y rescato las palabras de Juan Eduardo Vázquez. Yo tengo la impresión de que aquí lo que hay que hacer es estar abierto, por supuesto, siempre todos, entre todos escuchar, ¿no? Y actuar de manera lo más colaborativa posible. Esto parece simple, esto parece como que lo dice todo el mundo, pero en realidad se encarna, ¿eh? O sea, uno lo ve, yo tengo muchas reuniones al día en general, sé que todos ustedes también, en general, estamos permanentemente conversando. Yo creo que eso es algo que no debemos dejar de hacer, eso es lo primero, ¿eh? Dejar de conversar, porque cuando, claro, uno deja de conversar es cuando de pronto se pierde, ¿no? Un poquito. Entonces, conversando y también respetando, digamos, los genuinos intereses, ¿no es cierto?, de cada compañía, yo creo que va a ser posible que podamos avanzar. Ahora, también la palabra responsabilidad a mí me gusta. Yo creo que al menos como organismos reguladores, los organismos reguladores en general tienen que tener esa componente de responsabilidad, que es una componente que recuerda que detrás de todos nosotros, los que conversamos, están los clientes finales, que son los que finalmente, para quienes estamos, ¿no es cierto? Es decir, la señora que está en su casa viendo la televisión, el microempresario que abre en la mañana su panadería, ¿no es cierto? Los grandes industriales que aportan un montón de trabajo a nuestro país, crecimiento económico como todos. Entonces, la verdad es que yo creo que tampoco hay que perder eso de perspectiva. Eso no lo pierde en el fragor del debate técnico, del interés que puede ser comercial o regulatorio específico. Yo creo que en lo que sí tenemos que coincidir es que la mirada siempre tiene que estar recordando ese horizonte y puesta en ese lugar que son finalmente los clientes finales, los cuales ¿qué quieren? Bueno, quieren poder tener un sistema seguro
y con los costos los más justos posibles. Entonces, esa es la misión al menos que nosotros tenemos como comisión y como lo vemos, ¿eh? Sí, perfecto, gracias. Una ecuación muy complicada y la verdad estoy muy agradecida de este panel. Hemos tocado temas muy importantes del contexto actual de la regulación chilena, cómo podemos hacer mejoras dentro de esa regulación, y no solamente la regulación, sino que también en nuestro mercado. El tema de mirar el mercado de bolsa para poder mejorar la liquidez, la competencia, las señales de precio de largo plazo, dar una revisada en la gobernanza institucionalidad de las instituciones en nuestro país, y que efectivamente los sistemas de almacenamiento serán fundamentales para poder cumplir esta transición energética. Quisiera dar las gracias a SIGRE, a todos los panelistas por este panel, que estuvo muy bueno, y me gustaría despedirme y dar la palabra ahora a nuestro coordinador del grupo, Alfredo Cárdenas. Muy buenos días. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por tu trabajo, por la preparación, y también agradecer a Denison, Darío, Cristian y Juan Eduardo por participar, digamos, en este bloque, por sus visiones, por la percepción que tienen de cómo se deben tratando los temas. Quisiera rescatar de que, como lo mencionó Denison, tenemos muchos frentes. Al mismo tiempo, Darío mencionó que hay que enfocar esto desde muchos puntos: tecnología, regulación, modelos de negocio. Cristian y Juan Eduardo mencionaron varios de estos temas. Es por eso que quiero aprovechar de mencionar que precisamente SIGRE, a partir de mayo, organizó precisamente un grupo de trabajo para ir analizando los sistemas de almacenamiento. En este grupo de trabajo participan pero precisamente Daniela liderando la parte de regulación, Pedro Miquel, quien habló hace un rato antes, viendo el tema modelo de negocio, Felipe Andrews, quien dirigirá el próximo bloque, viendo el subgrupo de tecnologías. Es decir, tenemos muchos frentes, es necesario tener tiempo para conversarlo. Este es un muy buen tiempo, pero siempre se hace corto. Por lo cual, las instancias del Working Group de SIGRE nos da espacio, tiempo para irlo viendo. Así que de todas maneras invitamos a quienes se quieran adherir, y por supuesto muy agradecido de quienes desde ya están participando.